Ofelia Macías, madre, esposa y sobreviviente. Su historia está marcada por el abandono, el maltrato y un desplazamiento forzado que moldeó su forma de vida, obligándola a recorrer toda Colombia en busca de un hogar que terminó construyendo para otros. En este episodio de La Voz del Hoy, abre su corazón y comparte su historia con voz propia. Sean bienvenidos una vez más a La Voz del Hoy, en el que nos acompaña una persona que refuerza totalmente el valor y la valentía de las mujeres colombianas. Ella es la señora Ofelia Macías Fontalvo. Señora Ofelia, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. Me alegro. Bueno, ya iniciemos con lo que nos compete el día de hoy. Estuvimos hablando con su hijo mayor, Pipe, y nos contó un poco de su historia y su relato de vida. Y es que justamente eso es lo que nos trae aquí a esta entrevista, a resaltar su valentía en muchas ocasiones de su vida. Pero no empecemos por esas batallas del pasado, iniciemos por el presente, porque usted es madre. ¿Cómo fue ese día que se enteró cuando iba a ser madre de su primer hijo, justamente de Pipe? Uf, fue una emoción indescriptible y en ese momento estaba terminando la carrera. Me enteré que estaba embarazada y mi proyecto se llamó La nota musical que le ponía sintonía a mi vida, porque así fue la llegada de Juan Felipe. Fue un acontecimiento muy grande para mí porque nunca imaginé que iba a ser mamá después de mucho tiempo que no podíamos tener hijos, pues recibíamos a este gran ser. ¿Y tenía miedo de ser madre? Muchísimo miedo por muchas cosas que había vivido en mi infancia también como mujer y todo, y por todos los atropellos que de alguna manera esa sociedad en la que vivimos, porque estamos en una sociedad muy herida, ¿no? Entonces los miedos era ¿y cómo lo voy a educar? Y recuerdo que pensé cuando me enteré que era un niño, ay, y cuando tenga la primera novia, ay, y si lo hace sufrir, ¿sí? Entonces creo que son miedos normales de toda mamá, ¿no? Me llamó la atención justamente eso que decía que no podían tener hijos. ¿Por qué? Bueno, duramos 7 años en una lucha que según la ciencia no, pero para Dios pues nada es imposible. Y bueno, nombro a Dios porque ha sido el centro de nuestra vida en todo, el que nos ha fortalecido. Y después de esa gran lucha, bueno, ha llegado Juan Felipe. Por eso digo, para la ciencia era posible, pero para Dios nunca hay nada imposible, porque en realidad fue Él el que nos dio tenemos 3 hijos. Bueno, son 4, 1 en el cielo y 3 acá. En el cielo. Perdimos una bebé. ¿En la barriga? Sí, sí, sí. ¿Y siente que crió a sus hijos de la manera correcta, así como usted quería? Sí, siento que sí. Yo no puedo hablar en esta entrevista sin nombrar a Dios, porque en realidad ha sido Él el que nos ha dado esa luz y esa sabiduría para educarlos en una sociedad muy rota, donde hoy los veo y digo, oh Dios, cómo han salido, ¿no? Hasta hoy puedo decir que son unos excelentes chicos. Justamente hablando de esa bendición de sus hijos y ya habiendo hablado del nacimiento que conllevó ese primer hijo que, como usted dice, los médicos y la ciencia decían que no lo podía tener, hablemos de usted ya. Vámonos a su nacimiento. ¿Dónde nació? Yo nací es como un corregimiento que se llama Yerasca, eso queda en el Cesar. Bueno, hasta hace poco, hace como 5 años, me enteré que había nacido allí porque cuando tenía 5 años, mi papá me separó del lado de mi mamá, porque mi papá era una persona que tenía en ese momento medios económicos y ahora pienso yo que era muy marcado el machismo. Entonces el hombre manejaba a la mujer como quería. Y él me separa a los 5 años de ella y después de 35 años es que yo me encuentro nuevamente con mi mamá. O sea, no había tenido ningún contacto con su madre durante ese tiempo. No, sí. Ella murió hace 2, 3 años murió. Y también es un milagro, o sea, que yo
me haya encontrado con mi propia historia y escuchar su historia, porque siempre escuché la historia de mi papá y no sabía la otra parte. Y poder justificarle, llamarle también ahí y no reclamarle porque hoy puedo decir, bueno, mi mamá perfectamente con todo lo que vivió con mi papá en mi embarazo, que fue un embarazo muy perseguido, muy violento, perfectamente me hubiera podido abortar, ¿sí? Y no lo hizo, o sea, me dio la vida. ¿Cómo fue esa separación, que la separaron a usted de la vida de su madre? ¿Cómo fue? Según lo que mi mamá relata, ahora cuando yo la encuentro, otro hermano que tenía murió y en ese encuentro, en el momento que era del sepelio, ellos se encuentran. Entonces ella dice, él tiraba de un lado, yo tiraba del otro, él tiraba de un lado y él tiraba del otro. Y al fin, para que mi mamá me soltara, ella dice que cogió una cosa de picar hielo, esos los raspados, y era o me soltaba o él pues acababa con la vida de ella. Entonces ella dice, yo decidí soltar, ¿sí? Para que no me fuera a hacer daño y para que también usted fuera a estar bien. O sea, su padre se quería quedar, era con usted. Sí, él no quería, no quería. ¿Por qué en sí? Porque mi mamá es india aruaca. Y en ese tiempo, o no sé si aún todavía, a las mujeres las venden, ¿sí? A los 16 años la vendieron y el primer esposo murió. A los 17 años nuevamente la venden y el esposo también murió. Y luego llega mi papá, que ya era un hombre mayor, que había tenido sus hijos, que no tenía, pues, no tenía como ya necesidad de tener a lo mejor más hijos. Entonces se encuentra con mi papá y los padres de mi mamá la entregan a mi papá tenía 40 años y en ese momento mi mamá tenía 18 años, pues era una niña. Yo veo a alguno de los chicos y digo, Dios mío, mi mamá era una niña en ese momento. Entonces se la entregan a él y ella dice, él no quería tener más hijos, entonces tan pronto se entera que estaba embarazada de mí, empieza la pelea y la guerra porque tenía que abortarme. Pero o sea, veo que mi mamá fue una valiente, defendió siempre la vida, siempre la defendió en medio de todo lo que vivió con mi papá porque eran momentos muy fuertes, ¿sí? De muchísima violencia. Y así como recuerda a su padre, así esos 5 años, ese ratico que usted logró tener de infancia con su madre, ¿qué recuerda de ella? No, no se la recordaba como atendiéndome, cuidándome. Eso es lo único recuerdo que tengo y que siempre iba porque mi papá vivía en una finca y yo recuerdo que ella llegaba como a un río. Llegaban y nos traían ahí a mi hermano y a mí para que ella nos viera y luego tan pronto iba llegando mi papá, ya tenía que irse rápido porque ya viene su papá, ya viene Salomón y entonces y vivía con miedo, con mucho miedo, sí, o sea, mi infancia fue muy violenta. Con lo que nos dice, parece como si lo fue obligada a irse con su padre en ese sentido, ¿cierto? Fue forzada a quedarse con su padre. ¿Cómo fue esa travesía? ¿Cómo fue eso de vivir con su padre? ¿Tuvo problemas? ¿Tuvo dificultades? Claro que sí, muchísimos problemas porque entonces mi papá no se sentía en capacidad de educarme porque él decía o sea, yo no sé educar un hijo, ¿cómo hago? Entonces hoy estaba donde un primo, mañana estaba donde otro, así. Y cuando uno no es hijo propio, digo yo, eh, por ejemplo, que no es el hijo de la persona que está ahí, siempre va a haber el maltrato y va a haber el rechazo. Entonces rechazo, maltrato físico, maltrato verbal, ¿sí? Siempre hubo ese maltrato, un intento de abuso, pero bueno, eso, gracias a Dios, o sea, Dios siempre estuvo conmigo, ha estado cuidándome porque me ha rescatado como de todo esto. Como nos cuenta, le tocaba vivir con un familiar de este De lado, lugar en de lugar. lugar en lugar, ¿cierto? Sí. ¿Usted llega a Barranquilla en ese momento o Se queda en el Cesar. No, yo llego a Barranquilla porque a mi papá lo amenazan.
de muerte. ¿Por qué? En ese tiempo era el tiempo de la marimba, no sé, algo así. Eso sí lo recuerdo. Y creo que en la finca de mi papá, porque todo eso se perdió, empezaron como a cultivar. O sea, lo que yo entiendo es eso. Entonces un señor iba a acabar con la vida de mi papá. Y recuerdo, imaginé una niña pequeña. Él me dio una cartica. Y en esa carta él me dijo, hoy me van a matar. Entonces con esta carta usted se va y llega a Barranquilla. No sé dónde estaríamos, pero no era aquí. Entonces mi papá va y se presenta donde este señor, no se me olvida, un señor grande con un afro así grandísimo. Y yo ahí al lado, entonces el señor le pregunta, ¿y quién es ella? Entonces él le dice, pues ella es mía. Ah, bueno. Y si yo lo mato, se escucha feo decir matar, ¿no? Pero esa fue la palabra que utilizó. Pues ella queda por ahí sola, dijo, bueno, por esa niña que usted tiene ahí, esta misma noche tiene que salir de acá. Y así en esa misma noche salimos nosotros, eso sí me acuerdo, en una caja, mi papá echó la ropa, en una cajita, nos subimos en un bus, me dejó aquí en Barranquilla donde los primos de una tía que vivían por Chiquinquirá, tampoco no se me olvida. Y ahí llegamos como tal vez en la mañana y mi papá ya no lo volví a ver. Hubo un tiempo que yo no lo vi, duró mucho tiempo, como unos 2 años yo creo, yo no lo veía, o sea, yo nunca más lo volví a ver. Entonces ahí también vuelvo y digo, o sea, Dios siempre cuidándome, o sea, siempre, siempre. Cuando usted volvió a ver a su padre, usted dice que durante 2 años lo dejó de ver. Luego cuando lo volvió a ver, ¿él se la llevó o la siguió dejando acá en Barranquilla? Luego entonces, como vivía con una tía, esa tía se iba para Estados Unidos, tía madrina, porque me llama Ofelia por ella. Ella se iba, entonces dijo, bueno, tiene que llevarse su muchachita, hacía como un costalito, mamita, coja y hágale. Y mi papá entonces me recoge y nos vamos para donde otro tío, para Santander, para una finca. Nuevamente él me deja ahí, también con ese tío, y mi papá se perdía. Se perdía. Iba y venía. Sí, o sea, no lo volví a ver, lo veía por acá cada 6 meses, cada 3 meses, ¿No así. se contactaba con él ni nada? O sea, no tenía No Él le de decía. repente llegaba y cuando llegaba muy enojado, bravo, si le daban quejas mías, eh, lo que hacía era golpearme. Pero entonces ahora recuerdo algo que me decía la esposa de mi tío, porque entonces él llegaba, le daban una queja, me golpeaba. Y él siempre tenía la costumbre, cuando le servían el desayuno, entonces dejaba algo y me lo daba para que yo me lo comiera. Y ella me decía, ¿pero por qué se lo come? Y le dije, porque después entonces vuelve y me pega. ¿Y cómo pone fin a todos esos maltratos, esos abusos? ¿Su padre toma alguna decisión, la lleva para donde vive él o cómo? Bueno, mi papá consigue un internado, un pueblo que se llama Zapatoca, allí estuve aproximadamente 5 años. Eh, no es fácil vivir tampoco en un internado porque los niños son crueles, las niñas son crueles. Pero bueno, ya no había este maltrato físico de alguna manera, pero sí un poco más verbal. De ahí ya termino de estudiar, no hay bachillerato y mi papá viene y me entrega a mi hermana, a la mayor, que es la que ella termina de criarme a mí prácticamente, termino yo ya estoy con ella, termino el bachillerato y ya, o sea, pero de alguna manera sí había, o sea, ese rechazo siempre de la familia porque era la hija de una persona que aparte era india. Entonces, eso fue muy marcado también. En ese sentido, usted también encuentra, aparte del amor, también encontró esas ganas de servir. Usted nos comentaba ahora con las novenas en las veredas y tiempo después creó su fundación. ¿Nos puede contar un poco de eso? Sí, claro, nos fuimos a vivir a Cúcuta por el trabajo de él y allí siempre me ha cuestionado mucho la educación en los niños y quería un colegio diferente para los chicos que estaban aún pequeños.
Llegué a este colegio y me enamoré del colegio porque era inclusión, en ese momento apenas estaba empezando como la inclusión y me llamó la atención que había niños Down, que había niños autistas, que había niños con diferentes discapacidades y que mis hijos podían estar ahí. Yo dije, yo quiero esto para ellos, porque yo no quiero que cuando ellos crezcan discriminen a esas personas, porque lo veía. Bueno, señora Felia, para ir cerrando ya nuestra entrevista, ¿qué mensaje de resiliencia desde una voz de una mujer que ha luchado, una mujer aguerrida, les puede dejar a nuestra audiencia, a esas mujeres que están pasando quizás situaciones similares como la de usted, o más que similares, esa mujer que es resiliente, esa mujer que a pesar de todas las adversidades salió adelante y como usted dice, refugiándose siempre en Dios? ¿Qué mensaje le puede dejar? A no tener miedo, a todos los días soñar, que se vale soñar, que se vale tener en algunos momentos sentirse fracasado, pero así como se cae, que nuevamente se levante, que las cosas no terminan, por ejemplo, Barranquilla no termina en el puente Pumarejo, hay más allá, yo soy testiga. Y que siempre y cuando se puedan apoyar, bueno, no sé, de pronto las personas hoy en día, pues, qué religión o qué cree, profesen, pero siempre y cuando crean que arriba está uno, que defiende, que da el valor, que da el sentido a la vida, o sea, pues para adelante, ¿sí? Para atrás ni para coger impulso, ¿sí? Y también que a pesar de las heridas y a pesar de todo lo, o sea, como lleguen quebrantado, todos los días sale el sol y brilla una cosa que ni siquiera lo alcanzamos a imaginar, porque sí, sé que hay hoy en día la mujer es muy atropellada, desvalorada. Es como si la mujer no valiera absolutamente nada. Y yo hoy puedo decir que si no fuera por esa mamá que tuvo la valentía, que en ese momento yo tengo 50 años, hace 50 años, dijo sí, ¿sí? Yo no estuviera hoy contándoles la historia, estuviera tal vez también muerta, ¿sí? Y por esa mujer que dijo sí, también yo tengo que levantar la voz, ¿sí? ¿Y quién me da esa fuerza? Pues esa fuerza me la da Dios, ¿sí? Y que hay que contar la historia para ir sanando, ir sanando esas pequeñas heridas que se traen. Entonces, y a ustedes que están ahí, que tienen la oportunidad de contar historias, porque hoy es la mía, mañana puede encontrar otra que a lo mejor no tenga la misma suerte, ¿sí? Pero que se amen demasiado, que se amen tanto que les duela amarse, ¿sí? Porque muchas mujeres hoy en día dependen tanto, por ejemplo, yo hubiera podido depender de una persona que si me hubiera casado y me hubiera tocado un hombre tal vez agresivo o alguna cosa así, entonces por ese miedo me quedo ahí, me quedo. Entonces por eso hoy la mujer es tan maltratada porque piensa que no hay más, que tiene que quedarse ahí sumisa, aguantando. No es verdad. O sea, somos unas guerreras. Creo que la mujer es una guerrera. Y lo más importante, ¿sabe por qué es que la mujer es una guerrera? Porque la mujer lleva en su vientre la fábrica de la vida, que es la única que puede dar vida. O sea, nadie más puede dar vida sino la mujer, ¿sí? Y a lo mejor también por eso es tan atacada, ¿sí? Y hoy yo, más que todo que resaltarme a mí misma, es resaltar a mi madre y a todas las mujeres que he tenido alrededor, que han sido como madres para mí también, ¿sí? Y que me han inculcado todo esto, este amor por el otro,
Muchísimas gracias, señora Ofelia, por esos mensajes tan lindos que nos ha dejado tanto a nosotros como a todas las personas que nos están escuchando en estos momentos. Y ya saben, amarse tanto que nos duela. Gracias por compartir este espacio con nosotros, por ser esa voz y ese ejemplo de algunas personas, mujeres, niños que pasan por situaciones similares. Gracias a ustedes, chicos. De verdad que también Dios les dé la gracia a ustedes de defender, porque sé que muchas veces por defender terminan atropellados. Pero no tengan miedo de defender, por ejemplo, esas situaciones así y demostrar que, que vale la pena siempre defender al otro. Eso fue todo hoy en La Voz del Hoy. Nos veremos en un próximo capítulo. Chao. Chao, gracias.